Hoy voy a rankear todos los métodos de adquisición de clientes que existen para agencias de inteligencia artificial. Son los mismos métodos que usamos nosotros para escalar nuestra propia agencia a más de $10.000 al mes en menos de 6 meses y te van a ayudar a vos si estás arrancando o incluso si ya tenés tus propios clientes. Para cada método vamos a ver los pro y los contra y te voy a explicar cómo aplicarlo hoy mismo para poder cerrar clientes. Después de este video no vas a tener excusas de no cerrar clientes en 2026, así que pasemos directamente con el ranking. Ya estamos acá con la lista de los 14 métodos que vamos a estar rankeando hoy y vamos a estar dejándolos en el nivel según qué tan bueno es, qué tanto éxito te puede dar a vos para cerrar clientes. Todos estos métodos los probamos nosotros mismos durante estos últimos 2 años corriendo nuestra propia agencia, así que te voy a dar todos los insights y las ideas fundamentales de cada uno para que puedas elegir 2, 3 y vayas a cerrar clientes. Vamos con el primero, cold email o emails en frío. Bueno, la verdad es que el email en frío creo que es un poco relativo que también te puede ir con el email en frío, dependiendo de dónde estás. Por ejemplo, nosotros vivimos en Uruguay y nunca nos resultó el email en frío. Hemos mandado miles, hemos mandado muchos correos en frío y la verdad es que no nos ha resultado. Siento que es un método que si recién estás empezando, sí te puede servir porque cuando estás empezando tenés más tiempo que dinero, no tenés que invertir tanto, si bien podés invertir en algún tipo de CRM o software que te permita enviarlos de forma automatizada. Uno al principio no suele tener esa capacidad de invertir en un software, entonces creo que es un buen método, pero tampoco es ninguna locura y no nos ha hecho cerrar clientes. Te diría que 0 en nuestra propia experiencia estando en Uruguay. Sé que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene un poco más de éxito, puede irle mejor, pero yo lo voy a poner en la categoría B por una cuestión de que no está mal porque podés hacer mucho volumen si tenés el tiempo necesario, pero no es lo más óptimo. Pasamos ahora con las llamadas en frío, y las llamadas en frío la verdad es que es algo que le recomiendo a todo el mundo hacerlo, no solo porque tiene yo diría, de los métodos que hay, de los mejores que hay para poder cerrar clientes, y ahora voy a hablar un poco de por qué, pero te transforma a vos como persona, te forma un carácter bastante marcado porque tenés que afrontar objeciones, tenés que afrontar personas que te responden mal, tenés que afrontar distintas situaciones que si no hubieses hecho llamadas en frío, muchas llamadas en frío, nunca hubieses pasado por eso. Yo siento que en llamadas de venta y llamadas en frío, mi carácter ha evolucionado mucho y por eso te recomiendo que si nunca lo hiciste y tenés miedo a hacerlo o no lo querés hacer, te genera mucha incomodidad, que lo hagas porque termina valiendo mucho la pena. Ahora pasando a lo más importante, ¿qué tan efectivo es para cerrar clientes? Yo creo que muy efectivo. Las llamadas en frío, además de todo eso bueno que te acabo de comentar, nos permite estar hablando uno a uno, idealmente con el dueño de la empresa, y esa llamada uno a uno va a ser cuestión de nuestra habilidad para poder comunicarle el valor que le podemos dar a este cliente y bueno, que termine agendando una llamada con nosotros, ¿verdad? La idea de la llamada en frío es que agende una llamada con nosotros y ahí sí poder hablar más en profundidad, con más tranquilidad, en un Meet o en un Zoom. Así que por estas razones la llamada en frío la voy a poner en el tier S, el mejor que hay, por todo lo que te acabo de comentar y porque te recomiendo encarecidamente que lo hagas, incluso si te da miedo, con más razón si te da miedo lo tenés que hacer. Pasamos ahora con las comunidades. Que bueno, las comunidades, por ejemplo, nosotros tenemos una en Discord que es completamente gratuita, te puedes sumar ahí si querés. Y en estas comunidades albergan no solo personas que tienen su propia agencia de inteligencia artificial, sino también empresarios que son más así como tipo emprendedores que quieren aprender ellos mismos a usar N8N, crear automatizaciones. Entonces, digamos, la idea fundamental de una comunidad es que tenés que entender que hay personas que podrían necesitar de tu ayuda y de tus servicios. ¿Qué hace uno dentro de una comunidad para poder conseguir clientes? Bueno, aporta valor, ¿verdad? En comunidades las personas van preguntando cosas, tienen problemas, se trancan con distintas situaciones y si vos estás ahí activo, estás presente, estás aportando valor, eso tarde o temprano se nota y va a hacer que te terminen contratando. Requiere de mucho tiempo también, es más recomendable para personas que están en cero y que necesitan conseguir ese primer cliente. Que bueno, acá lo que te puedo decir en general, de que si vos estás arrancando, tenés que ser una persona que va por todas. Tenés que dedicarte todas las horas de trabajo a conseguir ese primer cliente para ganar experiencia. Entonces una comunidad, si vos tenés el tiempo, yo creo que es un buen método. Bien, así que lo voy a dejar en el tier B porque la realidad es que no es lo más óptimo,
¿ok? Siento que hay otras opciones que son más óptimas por el tiempo que uno invierte, pero no es una mala opción, la verdad. Ahora pasamos a eventos. Esto es un evento, ¿ok? De negocios, un evento de tecnología, el que vos te puedas imaginar en tu ciudad. Entonces, lo que tienen los eventos, tiene, como todo, tiene pro y tiene contras, ¿no? Pero lo que tiene bueno, si vos sos una persona extrovertida, que sabe hablar con las personas, idealmente tenés algo de experiencia haciendo automatizaciones y trabajando con otras empresas, si vos sos una buena persona comunicándote y no tenés vergüenza y sabés cómo estar en estos entornos, yo creo que un evento es muy bueno porque tenés a la persona literalmente enfrente. Y va a depender de tus habilidades de persuasión, de forma positiva, obviamente, no persuadir en el mal sentido, sino en el buen sentido de darle a entender a esa persona con la que estás hablando de que tenés algo que le puede aportar y que le puede servir. Entonces, por esa razón, lo voy a poner en el tier A, pero es verdad que la gran mayoría de las personas no cuentan con esas habilidades, sobre todo si uno está arrancando, entonces tampoco es que sea el mejor método del mundo, pero si sos una persona que está hecha para los eventos, es una excelente opción. LinkedIn. Ojo que hay dos de LinkedIn, que el primero es el LinkedIn normal, que vamos a estar hablando de crear contenido en LinkedIn y contactar a personas en LinkedIn. Y después tenemos LinkedIn Ads, ¿ok? Anuncios en LinkedIn, que eso es otro método distinto, lo vamos a hablar cuando lleguemos. Pero en términos de LinkedIn, cuando uno está arrancando, en general también, no solo en LinkedIn, sino en YouTube y en Instagram, algo que tenés que hacer, que si no lo haces creo que estás tomando una muy mala decisión, es crear contenido. ¿Ok? Por más incómodo que te parezca, por más raro, fuera de tu zona de confort que sea, tenés que crear contenido. En el mundo de hoy, si vos no estás creando contenido, nadie te conoce. A menos que seas una persona con muchos contactos o muy extrovertida que puede hablar con muchas personas. Hacer contenido es lo único que te va a permitir mostrarte al mundo y llegarle a otras personas. Por algo vos estás viendo nuestro video de YouTube ahora mismo y te puedo decir por experiencia propia que el 90% de los clientes que ha obtenido Nexum, clientes serios, han llegado por YouTube. ¿Ok? Ahora nos expandimos también a contenido corto en Instagram y estamos cambiando un poco los porcentajes, pero hasta hace 5 meses YouTube fue nuestro principal método de adquisición. Entonces esa idea te la quiero dejar para que entiendas la importancia del contenido y realmente volver a considerar, si vos ya lo descartás, yo te lo digo y te genera como rechazo y decís, no, esto es imposible, volvételo a plantear porque el contenido realmente te puede construir un negocio, como lo hizo con nosotros. ¿Ok? Entonces, el contenido en LinkedIn yo creo que no es la mejor forma de hacer contenido y te voy a explicar por qué. El contenido en LinkedIn requiere que tengas experiencia, requiere que tengas historias para contar, ¿ok? Y cuando uno está arrancando, suele hacer posts y publicaciones como muy genéricas, muy sensacionalistas, muy de noticias, que es muy difícil mover una audiencia con poca experiencia, porque lo que las personas valoran es que vos le pongas tu toque y tu experiencia en lo que haces, ¿ok? Entonces, creo que LinkedIn, digamos, el contenido en LinkedIn para personas que están recién comenzando es complicado. No te recomiendo que sea el principal punto en donde vos le dedicás y le invertís tiempo. Así que por esa razón lo voy a poner en el C. Bien, y obviamente podés prospectar por LinkedIn. Eso también es otro método. Pero de nuevo, no tiene mucho sentido prospectar si la persona entra a tu perfil y ve que no tenés experiencia o que no haces contenido directamente. Entonces, dejemos a LinkedIn ahí en el tier C. Pasamos ahora con Fiverr. Fiverr, si no sabes lo que es una plataforma en donde las personas que tienen una empresa pueden ingresar y publicar trabajos. Entonces, suponete, Juan tiene una concesionaria de autos y necesita un chico que trabaje en marketing. Entonces Juan publica un trabajo en Fiverr diciendo, bueno, necesito una persona que trabaje en marketing, que sepa hacer contenido, que sepa editar reels, etcétera, etcétera. Entonces Pepito, que trabaja en marketing, encuentra ese trabajo y se postula para poder trabajar. Bien, es una plataforma que nos permite, digamos, nos hace el end-to-end, lo cual es bastante cómodo. No te quedes solo con Fiverr, está Upwork, Workana, hay muchas de estas plataformas, seguramente conoces más de una. ¿Qué pasa con Fiverr? Yo creo que Fiverr es una muy buena opción para personas que están recién comenzando, la verdad, pero requiere inversión de tiempo y requiere
mucho huevo, como decimos acá. Uno tiene que realmente estar dedicado a eso, meterle muchas ganas, pero podés terminar cerrando, digamos. Es imposible que no cierres un cliente por Fiverr. Este, si le dedicas tiempo y ganas y sos inteligente en cómo te comunicas cuando aplicás a los trabajos y demás. Bien, así que vamos a dejarlo en el tier B. ¿Ok? Pensemos el tier B como un tier que ni es una locura ni tampoco es horrible. ¿Ok? Está en el medio. Por eso lo dejamos ahí. Para que te hagas una idea de lo bueno que puede ser Fiverr, tengo dos conocidos con dos empresas en distintos rubros, una de una agencia de inteligencia artificial y otro nada que ver. Ambos se construyeron una empresa con Fiverr, ¿ok? Y con este tipo de plataformas, comenzando a trabajar por ahí, consiguiendo clientes, consiguiendo reseñas y ahora tienen, digamos, viven de eso, tienen una empresa muy bien formada y arrancaron desde estas plataformas, incluso las siguen utilizando. Bien, y una de ellas tiene más de 50 empleados, o sea, es una empresa muy seria, así que, digo, Fiverr es una opción a considerar realmente y no dejar para atrás. Bueno, pasamos ahora con Google Ads. Bien, Google Ads, la verdad es que yo tengo una sensación agridulce con Google Ads. Siento que no es una buena opción si estás empezando. Siento que no es una buena opción, incluso si ya tenés algún cliente cerrado, porque en el mundo de la inteligencia artificial es difícil llegarle a una persona por Google Ads. Bien, lo hemos probado, no nos ha dado muchos resultados. Si estás arrancando tampoco tiene sentido porque las personas, si vos haces un anuncio, buenísimo, está genial, captaste la atención, pero la persona entra a tu negocio y ve que no tenés testimonios, ve que no tenés fotos, imágenes, no tenés movimiento. Bueno, estás de alguna manera quemando dinero. Así que este método, la verdad, lo voy a dejar en el tier D porque no nos ha dado resultados y siento que es complicado si vos estás arrancando y querés conseguir esos primeros clientes o si ya cerraste alguno pero no tenés tan bien formada tu empresa, siento que no es la opción correcta ir por Google Ads. Bueno, YouTube. YouTube la verdad es que va, sin decirlo, voy a hacer esto, por lo que ya te comenté, y es que nosotros mismos con YouTube nos construimos nuestra empresa. Digamos, Nexum no pudiese haber nacido ni podría ser lo que es hoy, que tampoco estoy diciendo que Nexum sea una multinacional de éxito extremo que compite con Microsoft, ni cerca. Nexum está en un 5%, pero realmente YouTube nos permitió crearnos una empresa y vivir de ello. Bien, para que te hagas una idea, es muy sencillo. Uno sube contenido de lo que sabe hacer. Nosotros empezamos aprendiendo en su momento WordPress y Make y hacíamos tutoriales de eso. Podés ir a nuestro canal y ver los primeros videos que subimos. Y eso ya nos empezó a generar leads interesados que veían capaz un video de un tutorial de un chatbot y entendían lo bueno de un chatbot y querían uno para su negocio. Y siempre poníamos, bueno, contactanos por acá, agendate una consultoría gratuita por acá. La persona entraba y hablábamos con él de a ver cómo lo podíamos ayudar. Y terminaba cerrando como cliente. Bien, esto lo puede hacer cualquier persona. De vuelta, insisto con esta idea porque a mí me cambió la vida el hecho de hacer contenido. Y contenido, digamos, simple. No es que tengas que tener cámaras y tener un equipo profesional ni ser un experto. Puedes empezar aunque no sepas nada. Solo con tener alguna experiencia puedes mostrar lo que vas aprendiendo. Eso ya te va a servir para cerrar tus primeros clientes. Tenés que ser muy persistente, tenés que intentar ser bueno, con cada video que subís intentar mejorar el siguiente y mejorar el siguiente, pero de vuelta, es imposible. Si vos no te dedicas a YouTube y lo haces bien, es imposible que no cierres tus primeros clientes. Vamos con Instagram y bueno, Instagram yo creo que es algo que en cualquier tipo de negocio, en cualquier círculo en que vos intentes captar atención te va a servir. ¿Ok? Voy a dejarlo en el tier A. Siento que para Instagram sí tenés que tener un poco mejor desarrollada la idea de cómo querés hacer contenido, qué querés transmitir, cómo vas a estructurar tus ofertas. Es como que tenés que ser un poco más inteligente con Instagram, requiere un poco más de trabajo. Y siento que también para Instagram es importante que vos básicamente tengas experiencia. Porque cuando te comuniques vas a hablar desde tu experiencia y no desde cosas inventadas que te haga ChatGPT, algo muy sencillo, muy genérico que a las personas le entra por un oído y le sale por el otro. Bien, pero aún así Instagram es muy bueno. Recordemos que Instagram, digamos, estoy hablando del contenido como tal y también prospectar por Instagram.
Y eso va de la mano, ¿verdad? Porque es lo mismo. Si vos prospectás por Instagram y llegás a captar la atención de algunas personas, está genial, está buenísimo, pero esa persona entra a tu perfil y ve que tenés 50 seguidores y que tenés un par de videos ahí medios, y no le va a dar mucha confianza. Y es por eso que no lo dejo en el tier S, sino en el A, porque siento que tenés que tener un poquito más de trayectoria para poder hacer funcionar mejor Instagram. Vamos con una polémica y es básicamente tocarle la puerta a los negocios, ¿verdad? Entrar por la puerta de los negocios a ofrecer tus servicios. ¿Qué pasa con este método? De vuelta, es como en los eventos, siento que tenés que ser una persona bastante carismática, tenés que tener buenas habilidades sociales, no tenés que tener miedo, digamos, tenés que ser una persona capaz de entrar ahí con confianza e intentar aportarle valor a la empresa, a la persona con la que vas a hablar. Bien, hay algunos downsides, algunas contras de esto, que es que muchas veces vos entras a una empresa y no va a estar el dueño o la persona que toma la decisión, entonces es un poquito trancado, pero si llegas a dar con el dueño o con una persona que toma decisiones, puede ser muy bueno, obviamente si sos una persona capaz de comunicarte bien, ¿ok? De vuelta, porque tenés a la persona enfrente, tenés toda la atención de esa persona. Y bueno, acá también suma si tenés un poco de experiencia, capaz tenés alguna solución armada y caes con la computadora y se la mostrás y le decís algunos resultados que has tenido, es mucho más fácil captarle la atención a la persona de esa manera. Así que por esa razón, teniendo en cuenta los pros y los contras, lo dejamos en el tier B, que ya se está llenando, ya son 4 que están en el tier del medio. Pasamos ahora con LinkedIn Ads. Bien, LinkedIn Ads te lo digo de forma muy directa. Los anuncios en LinkedIn, si lo comparamos con los anuncios de Meta, que todo el mundo conoce, son bastante caros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a estar haciendo anuncios caros y si estamos comenzando no vamos a tener muchos seguidores, no vamos a tener mucho movimiento en nuestro perfil, muchas interacciones. Entonces no vale la pena, yo te diría, invertir en LinkedIn Ads si no tenés una imagen que te respalde. Bien, así que por esa razón de vuelta, similar a Google Ads, lo vamos a dejar en el tier D porque siento que no le tenés que prestar tanta atención si estás comenzando. Es algo más a largo plazo si vos tenés una imagen un poco más establecida. Vamos ahora con WhatsApp. Esta es una de mis favoritas, la verdad, una de mis favoritas, porque también en su momento no con Nexum, pero con una agencia previa que tuve, una agencia de marketing, capaz algunos de ustedes lo conocen porque lo hemos nombrado en algunos podcasts. Cuando nosotros teníamos una agencia de marketing con mi socio Juan, nos construimos esa agencia de marketing mandando mensajes en frío por WhatsApp. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Uno consigue una lista de leads que puedes ir a cualquier scraper de Google Maps, buscas digamos, el rubro, por ejemplo, inmobiliarias, y te descarga una lista de leads con los números de teléfono. Y la idea es simple, vos vas a WhatsApp, te contactás con ellos y les intentás explicar cómo los podés ayudar con tu solución, y los redirigís a una llamada de ventas. Eso es lo que hicimos por un año seguido. Habremos contactado a más de 15.000 negocios, solo prospectando en frío por WhatsApp para vender páginas web. Bien, y bueno, cerramos unos cuantos clientes. Igual para que te des una idea de esos mensajes, de esa cantidad de mensajes que enviamos, terminaron cerrando unos 25 clientes en total. O sea, el ratio es muy, muy, muy bajo porque obviamente uno empieza y no sabe ni siquiera qué hacer. Yo cuando arranqué mandaba mensajes así. Entonces también tiene como una curva de aprendizaje. Pero siento que es un muy buen método. Lo voy a dejar en el tier A. Básicamente no lo dejo en el S, lo dejaría en el S porque le tengo cariño a este WhatsApp, pero lo dejo en el A porque requiere mucho tiempo y el porcentaje de conversión es muy bajo. Sí, suele ser muy bajo. Siempre se dice que de cada 100 mensajes que uno envía se cierra un cliente. A veces puede ser más, a veces puede ser menos, obviamente. Pero bueno, por esa razón lo dejamos en el tier A. Vamos ahora con los últimos dos métodos que tenemos Meta Ads, es decir, hacer anuncios en Meta, que eso te lo pone en Facebook, te lo pone en Instagram y demás. Meta Ads yo creo que es muy, como se dice en inglés, reliable, ¿verdad? Vos podés realmente, si haces un buen trabajo y sos consciente de cómo estás haciendo las campañas, es un método muy sólido que funciona muy bien. Eh, a nosotros nos ha funcionado, la verdad, no hemos hecho tanto, no somos tan fuertes, digamos, no vamos tan heavy en anuncios, nosotros somos más partidarios del contenido orgánico, pero sí, poco a poco queremos ir haciendo más anuncios y hasta ahora nos viene dando buenos resultados. Eh,
Y es eso, es muy sencillo, digamos. Hacer anuncios de Meta, si tenés buen gusto y sos medio inteligente y sabes cómo se mueve un poquito tu mercado, podés hacerlos andar y es medio una máquina que imprime dinero, porque vos sabés que si pones X cantidad de dinero, vas a sacar X, Y cantidad de dinero del otro lado. Entonces te diría que es muy bueno, pero también si estás arrancando no tiene tanto sentido que vayas a hacer anuncios de una. Bien, porque va a pasar lo mismo que hablamos acá. Vas a hacer anuncios, van a ir a tu página web o van a hablar contigo, van a ver que no tenés tanta experiencia y te van a decir que no, te van a decir que no están interesados. Y por esa razón lo dejo vamos a dejarlo en el B. Bien, porque es mejor que Google Ads y que LinkedIn Ads, porque en Meta, digámosle que las personas a las que le llegas por Meta están más optimizadas, están más empapadas del mundito, porque normalmente cuando una persona ve tu contenido en Meta, ya ve el contenido de otros y se agendó llamadas con otras agencias de IA. Entonces ahí va a ser un trabajo tuyo de saber destacarte. Okay, vas a tener que destacarte, pero creo que es un mundo en donde cualquiera puede entrar y competir si hace las cosas bien. Por último tenemos referidos. Esta la verdad es que es bastante interesante. Nosotros no la aplicamos tanto como nos gustaría. No hemos tenido mucho tiempo de idear algún plan de referidos que funcione bien, pero es un método muy fuerte. Bien, y lo que más éxito te va a dar con referidos, básicamente es que hagas un buen trabajo. Si vos haces un buen trabajo con un cliente y tenés algo que le dispare a este cliente de referirte, bueno, te va a terminar refiriendo. O sea, es muy, muy, muy sencillo. Pero tenés que asegurarte de que tu trabajo sea excelente. Bien, algo muy común que se suele hacer es, bueno, cerraste el cliente A, le hiciste un excelente trabajo, le diste muy buenos resultados y acá, al cabo, no sé, de 2 meses le decís, che, mirá, cliente A, si me referís a otros clientes o le recomendás mi servicio a otros clientes, te voy a dar el 10% del contrato que cierre con ese cliente, ¿no? Por ponerte un ejemplo cualquiera. Y es algo que uno puede hacer y si tiene buenos resultados y realmente le aporta a las empresas con las que trabaja, puede funcionar muy bien, así que por esa razón lo dejamos en el tier A. Gracias por ver el video, espero que te haya servido mucho y si tenés cualquier duda, puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos.